Bueno, y en el capítulo de hoy vamos a abordar en este seriado Con Dios y con el Diablo, que trata de analizar esos personajes que estuvieron en regímenes autoritarios y luego fueron bisagras para la democracia. El de hoy es Adolfo Suárez, que durante la dictadura de Franco fue gobernador, procurador, vicesecretario del Partido Único y también director general de Radiodifusión y Televisión. Pero luego de la muerte del dictador fue nombrado presidente del gobierno por el rey Juan Carlos en 1976. ¿Cómo fue esa bisagra de alguien que había trabajado con el dictador del momento a abrirle paso a un proceso de inclusión y de democracia? Para hablar de este personaje saludamos a Eduardo Valero, politólogo, analista internacional. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, un gusto recibirte en Zona Al Éxitos. fin estamos presentes acá. Tengo como 3 años aquí conversando con ustedes, pero nunca había estado con ustedes en el estudio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Quién era Adolfo Suárez y cuáles son quizás esas características que le hicieron ser esa bisagra a la que hacía referencia Adriana? Muy buen punto. Lo primero que debe entender los radioescuchas y ustedes y todos los que nos están aquí sintonizando a esta hora de la mañana, hay que entender es que la política es compleja. Y como la política es compleja, los que están en algún cargo y asumen el protagonismo, bien sea de una acera o bien sea de la otra, lo primero que deben entender es que en algún momento la historia le va a tocar la puerta de su vida. Y en este caso Adolfo Suárez fue ese. Bien, Adolfo Suárez, un político de transición, importante con esto, porque los políticos de transición o que asumen algún tipo de transición en algún momento específico de la historia de un país, no sobreviven a ella. Es decir, son políticos para eso y no para mañana, no hay para un futuro más allá. Es decir, cuando dice futuro, para volver a gobernar, para ser reelecto en un cargo. Exactamente. Es decir, son políticos específicos para ello. Por ejemplo, en Venezuela, Wolfgang Larrazábal fue político para ser presidente de la Junta. No tuvo más vida a partir de eso, ¿verdad? En algún momento en Roberto Micheletti, creo que en Honduras también le tocó. Bien. Entonces, en dado caso, lo que hay que entender con el tema de Adolfo Suárez es que aceptó ese reto, lo asumió. Adolfo Suárez no viene de los sectores izquierdistas o progresistas españoles, ¿verdad? Y a su vez tuvo la interés de asumir con la muerte de Francisco Franco, que fue una dictadura muy fuerte, difícil, donde hubo muchos exiliados, y producto de una guerra civil, en donde hubo enfrentamientos entre izquierda y derecha, ¿verdad? Asumir buscar el centro. Y asumir buscar el centro político, el centro de la moderación, el centro tindado a la aceptación de las diferencias y la tolerancia, eso implica un sacrificio. Y le tocó a él. Que por cierto, en un especial que hace BBC Mundo a propósito de cuando se cumplió un nuevo año de la democracia en España, decía Javier Cercas, el escritor español que hizo este libro Anatomía de un instante, lo siguiente: conocía mejor que nadie los mecanismos políticos de la dictadura y por eso pudo desmontarla. En cambio, no sabía funcionar como político democrático. No era un buen parlamentario, no sabía cómo funcionaban los partidos políticos. Destruyó un sistema político que conocía a la perfección y construyó un sistema político que desconocía por completa. Esa es su tragedia, pero eso, su carrera como político democrático, o por eso su carrera como político democrático fue tan breve. Y además yo le añadiría algo, que cuando el intento de golpe de Estado por parte de algunos coroneles y generales españoles en febrero del 81, fue el que se quedó y no se escondió debajo de... Sentado, exacto, sentado en la silla. Sentado en plena programación Ese gesto, en el Parlamento español. Ese gesto heroico para defender la institucionalidad que además él había construido en medio de un proceso, quedó inmortalizado cuando después se dieron a conocer esas imágenes de lo que había sido el asalto al Congreso. Sí, y además de eso, en un momento importante en el que España va rumbo a su consolidación como sistema político democrático, donde ya se habían discutido el respeto a las autonomías españolas, ¿verdad? Y además de eso, un momento en el que España está despegando, España está dejando esa España feudal y se aproximó a esa proyección que tuvo, esa nueva España que tuvo en los 80, pues, después con Felipe González. ¿Cómo se da? ¿Hay resistencia para estos cambios? ¿O España entendía en el 75, con la muerte de Franco, que se iba a desmontar ese sistema que venía después de la Guerra Civil? La inspiración la buscaron en Venezuela. Porque el pacto de Punto Fijo, que a su vez está ligado al nacimiento
del Instituto de Estudios Políticos de la UCB, que a su vez está ligado al nacimiento de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, donde estuvo Juan Carlos Rey, Manuel García Pelayo, que García Pelayo había vivido la Guerra Española, español de nacimiento, su vida la tuvo también en Venezuela, junto a otros catedráticos y políticos, hicieron que en ese momento, en el 75, ¿quién hablaba español en América Latina o en Iberoamérica y que tuviese algún tipo de democracia con alguna imperfección, pero que pudiese caminar? Venezuela. Argentina dictadura, Chile dictadura, Brasil dictadura, Colombia con problemas internos con guerra civil, México con un sistema político que se consideró que la dictadura del PRI. ¿Con quién? Éramos los únicos democráticos del momento. Tenías alrededor franceses, alemanes, ingleses, portugueses, rumanos, rusos. ¿Con quién te entiendes en tu propia lengua? Bien, la cercanía la hizo a Venezuela. Bien, entonces de aquí para allá y de allá para acá hubo una serie de contactos, una serie de asesorías que pudieron posibilitar la ejecución de un sistema político que en el caso español terminó siendo una monarquía constitucional parlamentaria. Por lo tanto, el Parlamento es quien designa el Ejecutivo, ¿verdad? Y por supuesto, pues la monarquía pasó a tener una instancia importante, como digamos, como la soberanía nacional, pero digamos en funciones ejecutivas en un segundo o tercer puesto. O sea, no tuvo tanta importancia. Eduardo Valero Castro es politólogo y analista internacional y nos acompaña hoy en este primer seriado Con Dios y con el Diablo, dedicado a esos personajes que estuvieron en regímenes autoritarios y luego fueron la puerta a la democracia. En este caso, ¿cómo se hizo para desmontar ese aparato franquista que estaba instaurado a pesar de la muerte reciente un año antes de asumir el poder Adolfo Suárez? Es una muy buena pregunta porque eso siempre pasa por dramas. El que se meta político tiene que entender que tiene que vivir un drama. Hoy en día hay una crisis y hay una fuerte crítica en la sociedad española porque esa transición se hizo sin haber puesto preso a ningún franquista por derechos humanos. Y eso sigue teniendo heridas abiertas. Pero en ese momento, este hombre que asume, es un hombre franquista, ¿le da algún tipo de tranquilidad al franquismo o había detractores dentro del movimiento que decían, este hombre nos va a traicionar? Lo que pasa es que hay que verlo. O sea, Franco era Franco y era un sistema que duró 40 y tantos años, número uno. Número dos, la España del 75 y el mundo del año 75 no es la España del año 36 ni el año 50, ¿bien? Por lo tanto, agotado las bases fundamentales que sostuvieron el franquismo, pues había que darle paso a un nuevo sistema político, ¿verdad? Entonces, el regreso de la monarquía Borbón, con todo lo que eso implicó, y todo lo polémico que ha sido para algunos sectores de la sociedad española, la monarquía Borbón, porque eso retrotrae a las guerras carlistas y a toda la pelea que hubo por años y por décadas y siglos entre Madrid y España. Pues entonces se busca la manera de generar el respeto a esas autonomías, gallega, valenciana, catalana, vasca, ¿verdad?, dentro de un sistema democrático. Pero a pesar de eso, de que lo pudieron hacerlo, luego les tocó en los 80 el drama, lo que significó nada más y nada menos el surgimiento de ETA. Y lo que significó y las heridas que todavía ha dejado ETA en la sociedad española. Y que todavía se discuten en algunas leyes de memoria histórica cómo tratar de corregir esa convivencia que hubo con el franquismo para lograr ese cambio, esa transición a la democracia. Pero volviendo a lo que comentaba Adriana, de la figura de Adolfo Suárez y este texto, Anatomía de un Instante, de Javier Cercas, hay otros autores que también han dedicado escribir sobre la figura de Adolfo Suárez y lo que representó para la democracia española. Pero en el prólogo de Anatomía de un Instante, Javier Cercas dice, y esto es escrito a principios de los años 2000, que un estudio hablaba de que 40% de los ingleses pensaba que Winston Churchill era un personaje de ficción. Y que temía que para muchos españoles figuras como Adolfo Suárez también estaban flotando entre la realidad y la ficción. ¿Se le hace justicia, honor a estos personajes que, como usted comenzaba esta conversación, decían, prácticamente están circunscritos al momento, que están condenados a limitarse a la transición y no necesariamente tienen vida política después? Bueno, eso es una característica de la naturaleza de lo político. Hay líderes, acabas de citar el nombre de Winston Churchill, un político exitoso
que nada más y nada menos ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y que luego unos años después estaba saliendo por las urnas y los ingleses le dijeron que no. Y ese Winston Churchill maduro, con esa visión de estadista que tuvo, en algún momento cometió errores. Porque en 1915, cuando él lideró la invasión a Turquía en la Primera Guerra Mundial, pues la sobreconfianza hizo que uno de los más grandes desastres militares en la historia del Reino Unido haya sido Galípoli en 1915. Y Churchill eso lo admitió como una crítica para él. En dado caso, con el tema de Adolfo Suárez, es el punto en el que la historia, como sucesión de hechos y circunstancias políticas, históricas, culturales, psicológicas, te llevan a asumir ese compromiso. Entonces, cuando lo asumes y cuando buscas, en este caso, buscar el centro, pues eso tiene obviamente sus detractores, pero también tiene unas potencialidades inmensas, que es abrir las puertas hacia el futuro. Sin embargo, la política tiene sus bemoles, tiene sus veleidades, como toda acción humana. A mí me tocó, por ejemplo, no sé cuánto nos queda de tiempo, pero a mí me tocó, por ejemplo, conocer en vivo, en persona, hace ya unos años, era yo estudiante de Ciencias Políticas de la Central, a Raúl Alfonsín. Y me dijo, nene, te doy 5 minuticos para que conversemos. Yo le digo, presidente, ¿cómo está? Bien, gracias, Hichal. Le digo, presidente, ¿me puede dar una pequeña reflexión sobre la ley de punto final en Argentina? Y el señor me respondió de la siguiente manera: teniendo mucho estómago, teniendo mucha paciencia y mirándose al futuro. Y esa mirada al futuro muchas veces nos acompaña hoy Eduardo Valero en este primer capítulo del seriado Con Dios y con el Diablo, hablando de esas figuras que han sido bisagras entre regímenes autoritarios y luego pasar a la transición. Se considera una transición exitosa cuando termina ese gobierno y puedes elegir a otro democráticamente, que siguió ocurriendo en España, y eso así se cataloga una transición exitosa cuando luego pasar otro periodo. ¿Cómo fue ya poder entregar el poder? El no tener que estar ahí manteniendo a los unos y a los otros agarrados con quizás mecates. Con el agravante del intento de golpe de algunos militares. En el 81. Sí, eso se pudo hacer porque además el partido político que termina asumiendo es el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido más cercano pues a otras posturas más abiertas en la sociedad venezolana, y que permitió, fíjense una cosa importante, esa visión de centro-izquierda moderada española pudo recibir el testigo que le habían dejado los populares, el Partido Popular, y por supuesto recibir el testigo y apalancar un proceso de modernización y actualización de la sociedad española para ponerla a tono de lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Europa caminaba directamente en ese momento a lo que terminó siendo la Comunidad Económica Europea, y que luego terminó después del año 92 y después del año 2000 en lo que es la Unión Europea. Y también volviendo sobre el episodio del golpe y días antes quizás su renuncia, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron esos factores que quizás precipitaron en que este hombre diga ya no más? Bueno, justamente cuando asumes una transición hay un momento en el que dices, bueno, ya las cuerdas para empujar el carro no me dan, yo creo que es hora de abrir paso. El régimen parlamentario o el sistema político parlamentario tiene la facultad de convocar elecciones y adelantar un proceso de escogencia del jefe de gobierno de una manera mucho más cómoda y atendiendo a el cansancio del gobierno de turno. Pero además también hay que tener en cuenta que la figura de Adolfo Suárez no imaginó que le iba a corresponder asumir el rol que asumió una vez la muerte de Franco. Es decir, era un funcionario que para cualquier español sencillamente era un funcionario más del régimen que tenía ya 40 años establecido. No era quizás una figura que atraía a las masas, imposible además hacerlo bajo el franquismo. ¿Qué lecciones deja eso, dicho lo que acaba de mencionar Lila? Bueno, se me ocurre una máxima de la política venezolana cuando López Contreras dijo calma y cordura. Y del gomecismo salimos haciendo una transición desde el gomecismo, con López y Medina. Entonces, muchas veces, en algunos casos del mundo hispano, se han salido de esos procesos hegemónicos, autoritarios, históricos, con las mismas fuerzas que promueven el cambio hacia el futuro.
Muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros hoy, estos minutos en Zona Éxitos, completando el primer capítulo del seriado Con Dios y con el Diablo, que nos llevó a revisar la figura del jefe del gobierno español, Adolfo Suárez. Y aprovechamos la oportunidad para recomendar el libro Anatomía de un Instante, extraordinario, de Javier Cercas, el autor también de Soldados de Salamina. Es un libro delicioso. Y también en YouTube hay cientos de documentales en los que se muestran esos 11 minutos que fueron grabados por la televisión, en los que entran estos militares disparando y piden a todo el mundo que se lance al suelo, y solo este hombre permanece sentado. Gracias, Eduardo, nuevamente por haber estado Muchas con gracias a nosotros. ustedes. Eduardo Valero es politólogo, analista internacional, 1037. Escuchamos la